Hola tropilla. Bueno, hoy es un día especial porque tenemos a nuestro querido Galo da Bouza. Para quienes no lo conozcáis, que yo creo que todos le conocéis, el compañero Galo da Bouza es un militar teniente del Ejército de Tierra y que además estuvo destinado en la UME, cosa que nos ha venido muy bien para encontrar un montón de información de cómo se ha estado obrando con el tema de Valencia. Yo quiero que él os cuente todo lo que hemos hablado nosotros por teléfono, porque la verdad es que tiene muchísima información, no solo de la UME, sino del ejército en general y de las barbaridades que se han hecho y que no se han hecho desde la tragedia, desde el genocidio, porque fue un genocidio deliberado y orquestado de Valencia. Bueno, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Naucer, por ofrecerme esta posibilidad. Un saludo muy cordial y muy marcial a todos tus amigos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo has vivido la burrada que hicieron en Valencia y qué opinas tú de lo que ha ocurrido ahí? Pues mira, yo la opinión que tengo la comparto con muchísimos camaradas que con muchísima rabia me iban llamando para decirme que no les permitían intervenir. Claro, eso parece imposible, es decir, desde fuera de las Fuerzas Armadas la gente se creyó la película que nos contaron de que se había hecho todo lo posible desde el primer momento para salvar a los valencianos. Eso es una mentira obscena y cruel que solamente se sostiene pues porque la mayoría de las personas no tienen un conocimiento medianamente profundo sobre la organización y la estructura y las maniobras, es decir, cómo se desenvuelven las Fuerzas Armadas. Entonces yo por eso entendí que era mi obligación aportar esa información para que la gente pueda opinar con conocimiento de causa. Verás, yo estuve destinado en la UME también, entre uno de los bastantes destinos que tuve. La UME se inventó, teóricamente, para llevar a cabo con un mejor entrenamiento y un mejor equipamiento las tareas que se les encomendaron siempre, toda la vida, a las Fuerzas Armadas de protección de los ciudadanos en casos de catástrofe. De hecho, el nombre, Unidad Militar de Emergencias, eso es una redundancia. Todas las unidades militares, absolutamente todas, se podrían denominar de emergencias. Cuando yo hice el servicio militar en los años 80 y hasta el 2000, prácticamente todas las unidades militares en verano tenían un retén que estaba retenido dentro del cuartel, de ahí el nombre de retén, sin permisos ni paseo, para poder ser movilizados en casos de incendios forestales. Y se utilizaban. En las inundaciones de Valencia en 1957 se movilizó el ejército en pleno allí. En las inundaciones de Bilbao en 1983 también se movilizó el ejército y no existía la UME. Es decir, no nos dejemos engañar por la existencia de la UME, que yo creo que se hizo, entre otras cosas, para confundirnos. Es decir, para hacer pensar al ciudadano que en ese tipo de circunstancias, de emergencias, cuando no hay tiros, que lo único que se puede utilizar es la UME. Falso y mentira. Claro, porque ya digo, no serán los mismos los que hay en la UME que los que hay en todo el ejército, ¿no? Con lo cual estás castrando la capacidad que tiene el ejército también de aportar ahí. Claro. Es que ahí está la cosa. Ya digo, para mí hay mala fe en la creación de la UME, precisamente eso, para distraer, para decir, bueno, pues si yo mañana en una muy gorda no movilizo al ejército, la gente se va a quedar tranquila porque, oye, movilice a la UME. La UME son 3.500 efectivos en toda España. Claro. Las Fuerzas Armadas en general superan los 100.000. Y los medios que tiene la UME, pues bueno, son muy específicos. Por ejemplo, tiene muchos camiones de bomberos y cosas así. Pero incluso la UME, todos los batallones de la UME, que hay 5 en España, tienen transportes orugas acorazados, el M113 americano. Ese vehículo de cadenas es anfibio y los tienen todos los batallones de la UME. Y cuando digo anfibio, es porque recordemos lo que pasó en Valencia. Bien, tampoco es el vehículo ideal para meterse en una riada, eso también hay que decirlo. Pero es que, vamos a ver, en la misma Valencia, el día 29 de octubre, allí había 6 regimientos y unos cuantos batallones. De esos 6 regimientos, uno de ellos era el Regimiento de Caballería Lusitania número 8, que dispone de vehículos pesados Centauro de 28 toneladas, unos vehículos muy, muy llamativos, de 8 ruedas, que tienen capacidad para vadear hasta 1,5 metros. Ya con eso se podría uno mover
por Valencia en un momento bastante bien, a lo mejor no meterse en todos los sitios, pero también tienen el vehículo de exploración de caballería, el BEC, de 17 toneladas, 6 ruedas, completamente anfibio. Y con ese pues no podrían haber hecho nada. Yo apuesto a que sí. De hecho, he denunciado al coronel don Alberto Morales, que era el jefe de ese regimiento en el día 29 de octubre del año pasado. ¿Por qué? Pues porque este señor, sin necesidad de haber recibido ninguna orden, tenía que haber movilizado todos esos efectivos. Y no lo hizo. No lo hizo. Ninguno de los afectados dice haber visto ni un Centauro ni un vehículo de exploración de caballería en las horas críticas, cuando esos vehículos, con ese personal entrenado para ello, podrían haber supuesto la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso pongo el caso, para que quien no quiera entender la gravedad de lo sucedido, de lo que no ocurrió, que tenía que haber ocurrido, es decir, esa intervención con todos los medios de las Fuerzas Armadas. El caso de alguien que lo pilla a la riada, se consigue enganchar a un árbol, lleva 2 horas allí, 2 horas, o tú me contaste el caso de que hubo quien aguantó hasta 6 horas cogido a un árbol, ¿verdad? Sí, hay con hipotermia, empapados, pues, con el aire. Claro, pues imaginémonos en la situación de esa persona, que ya a punto de desfallecer ya te vas a dejar porque ya no aguantas más. Y sabes que a 15 minutos de donde tú estás está el regimiento Lusitania, que tiene todos esos medios. Y dices tú, pero ¿y por qué están allí? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salen? Pues la única razón lógica... Bien, yo no sé cuánto... Los soldados no, te aseguro yo que los soldados no. El coronel, con absoluta seguridad. Y si no estaba tranquilo cenando, es pensando en ¿y si me pillan? Porque ese hombre no tenía que haber esperado ninguna orden para intervenir, ninguna. Imaginémonos un caso, vamos a ver. Supongamos mañana, Dios lo quiera, que caiga un misil en la Zarzuela, otro en la Moncloa y otro en el Ministerio de Defensa. Y mientras tanto las tropas marroquíes entran en Ceuta, Melilla, Canarias y todavía desembarcan en Almería. Al haber desaparecido la cúpula, esa maldita cúpula, supuestamente las tropas no tendrían que hacer nada. Es decir, por la teoría de Valencia, tendrían que quedarse acuarteladas esperando. Claro. Pero sabemos que eso no debería de ocurrir. Bien, pues lo mismo que no debería de ocurrir en este caso que cuento, tampoco debería de haber ocurrido en Valencia, por la misma lógica. Porque es que incluso las Fuerzas Armadas están preparadas para que en un momento dado se rompa la cadena de mando, bien porque mueren todos los oficiales superiores o porque están incomunicados, hay un problema de comunicaciones, y entonces ¿qué tiene que hacer la tropa, la fuerza? ¿Es que tiene que disolverse o desaparecer? No, tienen que seguir actuando. De hecho, está todo previsto, la sucesión del mando. Claro. Pero también está previsto, imaginémonos, que en lugar de caer los 3 misiles que Dios quisiera que cayeran y no caerán, pues que llegase un comando marroquí y los secuestrase. Y con una pistola en la cabeza, tampoco harían falta, directamente con un fajo de billetes ya lo tienen resuelto. Pues que convenciesen a todas nuestras autoridades de que no se opusiesen a la invasión marroquí. Bien, vale, lógicamente, bueno, fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso, la historia nos lo cuenta, de Guzmán el Bueno o el coronel Moscardó en el Alcázar. Bien, y entonces, ¿qué van a tener que hacer las tropas? ¿Nada? ¿Soportar eso? No, tienen que intervenir. Pues en Valencia, lo mismo. Mire, no me cuente usted otra película, exactamente lo mismo. Y quien no lo quiera ver es porque está vendido al enemigo, así de fácil. Y además, por lo menos yo he visto en alguna que otra película de militares que cuando, digamos, hay un general o un coronel corrupto, el que está inmediatamente inferior a él en rango le apunta con una pistola y le dice: usted queda detenido por traición a la patria, no sé qué historia. Y eso es verdad, eso puede ocurrir. Es que eso debería de haber ocurrido. Claro, no vamos a pedir tanto a esa pandilla de gandules con 50.000 medallas, pero ganadas vete tú a saber cómo, a lo mejor con las rodilleras. Pero por lo menos que pasen de él y que hagan su trabajo. Es decir, yo estaba esperando a que un capitán, ya no pido de ahí para arriba a nadie, un simple capitán que coja su compañía y que salga a salvar valencianos. Yo me pregunto, ¿se habrían atrevido su teniente coronel, el jefe del batallón, o el coronel jefe del regimiento a decirle que no? A lo mejor sí se atreven, pero en ese momento tienen un problema.
porque él estaba cumpliendo con su deber y eran ellos los que se lo estaban impidiendo. Yo estoy absolutamente seguro de que esas órdenes de no actuar existen. Yo no tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda. Y habrá quien piense, no puede ser, porque si eso hubiese ocurrido alguien habría dicho algo. ¿Cómo? Hubo un cabo primero, uno, que se atrevió a decir lo que había pasado. En el mando de operaciones especiales en Alicante, Eric Silva, que lo tuvieron retenido 4 días, hasta el día 2 de noviembre. Y cuando por fin los llevan a intervenir, las primeras 24 horas se las pasaron paseando de un lado para otro, sin hacer nada. Y cuando ellos intentaron, por lo menos, ir a explorar en los coches que había por allí, que estaba todo lleno de coches destrozados, a ver si encontraban a alguien, les prohibieron expresamente buscar víctimas. Repito, les prohibieron expresamente buscar víctimas. Este hombre lo que hizo... Es que eso nos lo contó a todos Eric en unos vídeos que se hicieron virales. Y por culpa de esos vídeos virales, doña Margarita Robles le acaba de meter 8 meses de suspensión de empleo y sueldo y pérdida del destino. Es decir, en lugar de sancionar a los culpables de ese delito de omisión del deber de socorro, sancionó a Eric por contarnos, lo cual además viola la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Convenio del Europeo sobre la Corrupción y la Directiva Europea de Protección al Informante, junto con su ley de transposición a España, la Ley 2/2023 de Protección al Informante. Es decir, nuestras autoridades se limpian, sálvase a la parte, con todas nuestras leyes. Entonces, claro, también con ese antecedente de esas represalias, ¿qué vamos a esperar? ¿Que ningún otro militar nos cuente la verdad? Pues no nos lo va a contar. Pero está ahí, es decir, es evidente. Para los que estamos dentro, para los que sabemos cómo funciona, o mejor dicho, cómo debería de funcionar, es evidente que tuvo que haber órdenes expresas para no intervenir. Porque si no, hubieran salido los 6 regimientos y todos los demás. Es que en Valencia hay un batallón de helicópteros de emergencia, el número 2. Se supone que la función principal de esos helicópteros es salvar vidas. Si no es esa la función principal, que los vendan. ¿Y dónde estaban el día 29? No sé. El 29 y el resto de días no hubo ni un solo... Bueno, sí, solo hubo un helicóptero en Valencia, en la zona de Catarroja, si no recuerdo mal, y fue el que envió el perro, Sánchez, para detener a 3 ciudadanos que eran los que le habían tirado barro. De hecho, una señora, que no sé si fue la que le tiró el palo, que desgraciadamente no le dio en la cabeza, fueron a arrestarlo un helicóptero de intervención rápida de la Guardia Civil, desde Madrid hasta Valencia, para arrestar a esas 3 personas y llevárselas. Es el único helicóptero que ha estado ahí ayudando. Bueno, y vimos... Dicen, ayudando. Y que muchos dicen, coño, podían por lo menos haberlo mandado lleno de comida. Y entre también el arresto y tal, haber dejado un palé de ayuda o algo. Algo, pero no. Todos vimos las caravanas de policías escoltando a Perro Sánchez o a Su Bajedad el Rey, y tampoco llevaban nada. ¿Qué van a llevar? Llegaron, nadie. Protegieron a esa gentuza y tal cual se fueron, allí no quedó nadie. Pero ¿y dónde estaban esos señores el día 29? Porque claro, hablamos mucho de las Fuerzas Armadas, pero ¿y la Policía y la Guardia Civil? Salvo para echar a los voluntarios y multar a los que aparcaban mal cuando iban a llevar ayuda, para otra cosa no se los vio. Fueron cómplices de genocidio, porque además, bueno, tengo muchísimo material con el documental, que lamentablemente no me ha dado tiempo de terminarlo para cumplir el año. Pero todas las fuerzas y cuerpos de seguridad se comportaron como los protectores de una mafia, que además básicamente actuaron como un ejército genocida, básicamente. Porque mientras los militares no hacían absolutamente nada o se paseaban sin hacer absolutamente nada, la policía... Fingiendo que hacían. Claro. De hecho, fingiendo que hacían para las fotos. Hay un vídeo fuertísimo que se ve un camión militar lleno de militares con la puerta abierta por detrás, y hay un señor mayor, un anciano con un bastón, que no puede andar porque el barro le llega hasta los tobillos, hasta las rodillas, y se quedan mirándole y pasan de él, o sea, se paran frente a él porque había un coche delante y luego continúan y nadie se baja. Y justo después un civil, un ciudadano normal con una gorrita,
para el coche, se baja y ayuda al señor a salir de ahí. O sea, eso solo lo haces en dos condiciones. Si eres muy hijo puta, y estamos hablando de un camión lleno de hijos de puta, o si tenían órdenes de no bajarse del camión. Ojo. Es que las tuvieron. Ese tipo de órdenes las recibieron. Sí, porque exacto. Yo tengo amigos. No hay otra opción. No hay otra opción, esas dos. Y no pueden haber 20 hijos de puta ahí metidos. Tiene que ser que han recibido órdenes expresas y castigo si no obedecen. Y luego la policía y la Guardia Civil evitando que hijos vayan a salvar a sus madres con 70, 80, 90 años que sabían que estaban ahí atrapadas sin que nadie les llevara comida, totalmente comunicadas, y no te dejaban ir a ver a tu madre, ayudarla a llevarle una mochila con comida o incluso sacarla de ese infierno. O sea, es muy heavy cómo los cuerpos y fuerzas de seguridad se han comportado. Literalmente se han comportado como el enemigo de esta nación y de este pueblo. Sicarios, mercenarios, esbirros, lacayos. Una puta vergüenza, de verdad. Mira, en un país civilizado, esos visitantes esporádicos, su majestad el rey, perdón, y el presidente del gobierno no habrían salido vivos de Valencia. Pero bueno, como no estamos en un país civilizado, salieron vivos. Ya. Claro, porque es que, a ver, yo no propongo que se haga nada, pero si yo soy el pariente o el amigo de los que dejaron morir de esa manera, yo no lo voy a permitir, porque eso tiene culpables. Quiero decir que nadie piense que esto es un fenómeno natural. No es natural que 8.000, 7.000, 8.000 soldados en Valencia que estaban ese mismo día, que a las 9 de la mañana con toda la tropa acuartelada, estaban disponibles. Es decir, no hay que llamarlos a su casa, están allí. Sencillamente se trata de a las 2 de la tarde, en lugar de mandarlos a cada uno para su casa, o como hizo Mazón, parece ser, mandar a los bomberos para su casa ese día, qué casualidad. Pues no, ahí. Pero si es que además nadie se hubiera quejado de que los hubieran desplegado para esas cosas, al contrario. Pero si es que las quejas que hubo, muchas, cientos, pero claro, no públicas. No vaya a ser que les pase lo mismo que al cabo Eric Silva. Pues eran por eso, porque no les permitían hacer la labor para la que ellos entraron en las Fuerzas Armadas, porque no entraron para otra. Mira, te contaré un caso. El Regimiento Príncipe, Infantería Ligera, en Asturias, tiene 2 batallones, Toledo y San Quintín. El mismo día 29 de octubre del año pasado, en el batallón Toledo, a última hora de la tarde, ya había 150 soldados listos para salir para Valencia. Salieron el día 12 de noviembre, 14 días después. ¿Por qué? Pues porque recibieron órdenes expresas de no salir. Pero es que todavía más grave es el caso del batallón Toledo, del que no se permitió ni siquiera que se preparase nadie para ir a Valencia, porque ese batallón tenía que salir a mediados de noviembre para Eslovaquia. Y digo yo, ¿qué tan importante tenía que hacer el batallón San Quintín en Eslovaquia para marcharse a Eslovaquia en lugar de ir a salvar vidas a Valencia? Y digo yo, ¿no hubiera sido más lógico en un país civilizado que hubiesen venido los contingentes desplegados en Eslovaquia o en Letonia, me parece que los hay también, a España, donde más falta hacían? No. Entonces ya sabemos para quién trabajan las Fuerzas Armadas. El problema es que, claro, hasta que no llevas dentro un montón de tiempo no te das cuenta de estas cosas. Ese es el problema. Claro, no, obviamente aquí hay una omisión de socorro, que ni siquiera es omisión de socorro, es que ya es un genocidio, porque ya sabemos que fue deliberado, que lo hicieron a posta, que estaba preparado y todo eso. Pero claro, ¿quién arresta al capo? Ese es el problema. Claro, ahí está. Es que es por eso la fórmula de jura de bandera tiene trampa, porque pide obediencia y respeto al rey y a nuestros jefes y no abandonarlos nunca. Claro, si tú me pones un buen jefe, pues estupendo, pero si tú me pones un delincuente, ¿qué soy? ¿Cómplice o encubridor? O sea, claro, respetar y obedecer a unos delincuentes es ser cómplice de los delincuentes. Exacto. Y pues a ver si les entra en la cabeza a los señores que llevan uniforme que la obediencia no es una virtud si obedeces a un delincuente, es complicidad. Claro. Y por lo tanto tienes tú también que pagar tu parte de responsabilidad, porque cada minuto que todos estaban cruzados de brazos sin ayudar, teniendo los medios, teniendo que yo estuve hoy, bueno, cuando preparé tu vídeo, me miré todos los carros estos de combate, los piraña y todo esto. ¿Cuánta gente se pudo haber salvado con esos carros
yendo por las calles, ¿sabes? Sacando personas, sobre todo de las zonas de las autovías, ¿no? La A7, que murió tantísima gente y que mucha gente que se quedó atrapada. Pues por ahí, imagínate, o sea, cada segundo, cada minuto que estaban de brazos cruzados, son cómplices de un genocidio. Sí. Cada minuto de retraso es un muerto no, mucho más de un muerto. Pero es que no solamente en Valencia ya digo que habría entre 7.000 y 8.000 efectivos ese mismo día, sin necesidad de ir a buscarlos a su casa. Pero es que a 2 horas de Valencia estaba Operaciones Especiales. Ya te digo que los tuvieron retenidos 4 días. A 4 horas de Valencia está Cartagena, donde está el tercio de Levante de Infantería de Marina, donde tienen esos vehículos que decías tú, los Pirañas, que también vadean 1,5 metros, o los vehículos de asalto anfibio. Anfibio, ¿eso puede ir por el agua? Sí, claro que puede ir por el agua, siempre y cuando usted lo quiera utilizar, que esa es otra. A las mismas 4 horas de Valencia está también Zaragoza, donde tenemos, por ejemplo, el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12. Todo ese problema que hubo en las comunicaciones, ¿no? Es que el agua se llevó a algunos puentes, destrozó carreteras. Bueno, pues los ingenieros, la función de los ingenieros en las Fuerzas Armadas es dificultar el movimiento del enemigo y facilitar el movimiento propio. Entonces, para facilitar el movimiento propio, precisamente el Regimiento de Pontoneros lo que tiene es puentes de pontones y puentes desmontables. Es decir, nada más que desaparece el puente, en cuanto baja un poquito el agua, llegan los pontoneros y en 10 minutos te montan un puente. Y se acabó el problema. Sí. Y se acabó. Pero no solo eso. Claro, y la maquinaria pesada que tienen los ingenieros, pero es que además cada batallón de la UME, de los 5 batallones y el regimiento de reserva que hay en Madrid, también tienen una compañía de ingenieros. Es decir, un batallón de la UME como el que hay en Valencia tiene alrededor de unos 500 efectivos, de los cuales 3 compañías son de intervención y una compañía de ingenieros. Luego está la compañía de servicios, pero no sé, es otra cosa. Pero en todo caso, tenemos 400 efectivos disponibles, que eran los que habría solo en Valencia el día 29 de octubre y solo de la UME, 400. Salieron 100. ¿Para qué salieron 100? Para las fotos, porque ni siquiera salieron los ingenieros. No, sacaron los camiones típicos. Sí, no, perdona. El general Marcos mintió porque él dijo que no tenía permiso y luego, sin embargo, sacó a 100. Sí, el carnicero de Albacete, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Sí, me encanta. Sí. Nos engañó a todos diciendo que no pudo el segundo día meter 1.000 soldados de otras unidades de la UME que llegaban a Valencia porque no tenía permiso. Si no tenía permiso para meter 1.000 el segundo día, que es que lo tenía para meter 100 el primero. Y la pregunta es, ¿pero necesita permiso para cumplir con su deber? No, es decir, imaginémonos el caso que te cuento de una invasión marroquí. ¿Necesita una unidad militar permiso para intentar detener a las tropas marroquíes que entren en Ceuta y Melilla? ¿Necesita permiso? Pero si es su deber. ¿Desde cuándo alguien necesita permiso para cumplir su deber? ¿Necesitan los bomberos permiso para subir a un edificio que está en llamas y rescatarlas? No necesitan ningún permiso. Más aún, es su obligación. Y si alguien les dice que no lo hagan, está cometiendo un delito. Y si ellos obedecen a ese que les da esa orden, están cometiendo el mismo delito. El mismo, exactamente, porque desde Nuremberg para acá ya no existe la obediencia debida. Y además, hay una sentencia, la verdad es que bastante ridícula, del Tribunal Supremo, la Sala de lo Militar, precisamente tratando el tema de la obediencia debida para dejarnos claro que no, que la obediencia, es decir, la autoridad del jefe, emana de la ley y si el jefe incumple la ley pierde esa autoridad. Bueno, muy bien, estupendo, pero ¿y qué hizo ahora, por ejemplo, el Tribunal Supremo con la denuncia que presentamos varias decenas de españoles contra el carnicero de Valencia, contra Marcos? Pues inadmitirla, sin investigar, diciendo que todo lo que nosotros denunciábamos, es decir, lo que ocurrió, más los despliegues del Ejército de Tierra y de la Armada que podrían haberse utilizado, es decir, todas esas unidades que yo estoy enumerando, esos son hechos, es decir, que esas unidades estaban ahí y que no se utilizaron, esos son hechos. Bueno, pues el Tribunal Supremo, para inadmitir la denuncia, dice que la denuncia está basada nada más que en conjeturas, suposiciones e hipótesis sin fundamento. Bueno, vamos a recurrir, ese auto lo vamos a recurrir. No, de hecho, te están diciendo que eso lo lleva una mafia también. Entonces, ¿quién arresta al capo? ¿Quién coño arresta al capo?
Bien, llegamos al quid de la cuestión. Es decir, esta corrupción política que estamos viendo sería inimaginable si no hubiese una corrupción judicial que la amparase. Luego, entonces, no podemos saber que hay esa corrupción política y negar la hipótesis siquiera de que hay una corrupción judicial que es la que la ampara. Bueno, es que es vergonzoso porque resulta que los 3 magistrados que firmaron el auto por el cual inadmitieron mi denuncia y la de otros ciudadanos, por cierto, se habrán presentado en España alrededor de un centenar de denuncias contra el carnicero de Valencia. Bien, ya hubo más de 90 jueces que, incumpliendo la ley, es decir, en clara prevaricación, en lugar de mandar la denuncia a quien la tenía que resolver, que es el Tribunal Supremo, se la tiraron ellos a la papelera. Bien. Por eso es muy importante el efecto ráfaga en las denuncias, porque 100 jueces, 99 archivan y uno de repente se le cruza un cable e investiga. Bien, por eso yo utilizo eso, el efecto ráfaga. Por eso yo en el año 2022 presenté 1.200 denuncias. Por ver si había algún juez en España. No, en España ya no hay jueces. Hay una anécdota muy buena de Federico el Grande, que quería quedarse con los terrenos de un molinero vecinos a los suyos. Y el molinero se negó a vendérselos y entonces Federico el Grande lo amenazó con expropiárselos y le respondió el molinero: aún hay jueces en Prusia. Bueno, en Prusia yo no sé si habría jueces hace 3 siglos, pero evidentemente en España hoy no los hay. No que merezcan el nombre, claro. Pero bueno. Entonces la cuestión es muy fácil. ¿Unidades disponibles? Sí, pero sí es que además no solamente el regimiento de ingenieros pontoneros que digo en Zaragoza también hay otro regimiento de caballería con los mismos medios que tenía el Lusitania número 8 de Valencia y un regimiento acorazado Pavía, que también dispone de vehículos acorazados blindados de estos y anfibios. ¿Se utilizaron? No, están a 4 horas. Es decir, movilizados a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía del día 29, a las 4 de la tarde podrían haber estado en Valencia para patrullar las calles junto con los de Lusitania. Pero no lo hicieron. Y a 10 horas de Valencia tenemos también otros 2 regimientos de ingenieros, uno en Burgos y otro en Salamanca, que también disponen de maquinaria pesada para restablecer las comunicaciones y facilitar el movimiento de todo el operativo. ¿Se utilizaron? No. ¿Por qué? Porque no hubo voluntad. Perdón, porque hubo voluntad de no utilizarlos, que no es lo mismo. Claro. Y luego, entonces, si tenemos claros esos detalles, es decir, ¿había medios? Sí los había, incontestables. Yo calculo que el primer día, con un poquito de voluntad, se habrían podido juntar en Valencia entre 30 y 40.000 efectivos del ejército. Sí. Bueno, entre el ejército y la armada de la infantería de marina. ¿Se movieron? 100. ¿Perdone? 100, pero eso es ridículo. En Bilbao en 1983 se movilizaron 10.000, 100 veces más. En las primeras 24 horas. Sí, y aquí 100, la centésima parte. Perdone, pero ¿se están riendo de nosotros o directamente es que, bueno, no sé. 100 no, nos están... Sí, perdón, sí se están riendo de nosotros y la mayoría de la gente aplaude, pero nos dicen esas burradas y tragamos. Pero no, a ver, claro, bien es verdad que mucha gente ni siquiera sabe lo que hay, ni lo que debería de haber hecho las Fuerzas Armadas, no lo saben. Bien, claro. No se preocupe, yo ya se lo explico. Y si tiene alguna duda y conoce a algún militar, pregúntele y se le sacará. En privado se lo va a explicar, en público no, porque en público se la juega como se la jugó el cabo primero Eric Silva. Y bueno, me dijiste que lo están justificando, que no sacaron al ejército. Estamos hablando de 8.000 soldados que pudieron haber salido en el momento, porque eran los que estaban en Valencia. La excusa que pusieron de no sacarlos nunca, porque realmente nunca los sacaron, era que era peligroso salir para ellos. Sí, efectivamente. Es muy buena esa excusa. Es muy buena. Con esa excusa, pues en el frente ucraniano no debería haber soldados, ni rusos ni ucranianos, porque caen bombas. Es peligroso. Veamos, yo se da la casual circunstancia de que soy técnico superior en prevención de riesgos laborales y además habilitado en las Fuerzas Armadas y concretamente para la UME. Entonces, de hecho, tengo hecho un ensayo que se titula La prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas españolas. Y tengo perfectamente claro, en maniobras, en entrenamientos, ahí hay que respetar
las reglas de prevención, es decir, no poner en riesgo innecesario a la tropa que esté preparándose, porque no es lógico. Se dice que hay que emplear mucho sudor para ahorrar sangre. Bien, pero no emplee usted sangre para ahorrar otra sangre. No, eso no tendría lógica. Pero en operaciones, es decir, cuando realmente es una situación, una emergencia de verdad, ya sea bélica o una catástrofe como esta, donde lo que hay en juego son las vidas de los ciudadanos, las reglas de prevención para los bomberos, para los policías y para los militares desaparecen. En ese momento se guardan en un bolsillo y se dedica uno a lo que se tiene que dedicar. Es decir, eso del riesgo, mire, es que, a ver, es vergonzoso. El Código Penal Militar contempla un delito de cobardía. Entonces, ¿cómo encaja el delito de cobardía en el Código Penal Militar con que no? Es que, claro, es que había riesgo. La vida es riesgo. La vida es siempre riesgo. Y cuando alguien se mete en las Fuerzas Armadas, si no quiere asumir riesgos, oiga, pues que se vaya a una oficina de administrativo o que se vaya a un supermercado de reponedor. Es que cuando usted entra aquí... No, pero es que hay profesiones que son profesiones de riesgo, lo que la ley llama la obligación de sacrificio. Es decir, un bombero, un policía, un militar tienen obligación de sacrificio en determinadas circunstancias, obligación que no tiene otro ciudadano cualquiera. El delito de omisión del deber de socorro es el que no presta auxilio pudiendo hacerlo sin riesgo propio. Cuidado, el apartado sin riesgo propio no vale para estos colectivos. El apartado sin riesgo propio sirve para los temas civiles, pero no sirve, ya digo, ni para un bombero, ni para un policía, ni para un militar, sin riesgo propio. ¿Había riesgo? Pues realmente que había riesgo. Tan riesgo hubo que murieron más de 1.000 personas. Esos 216 que nos dicen las cifras oficiales es una vergüenza, porque entonces, ¿para qué tuvieron a 100 forenses trabajando a destajo un montón de días? Claro. Un forense en un día puede hacer bien 8 o 10 autopsias, y si estuvieron 100 trabajando a destajo un puñado de días, es que las cifras no encajan. Eso ya es una mentira evidente. Claro. Solo por contar otro dato más. Y es que se cae por su propio peso. Es que si ellos realmente... a ver, ¿cómo se les ocurre decir? Y además no había peligro realmente. De hecho, al día siguiente, ¿qué peligro había? No llovía, no en las presas vacías, sobre todo de Forata, después de vaciarla, pues ya me dirás. Entonces no salieron porque no quisieron, y decir que era peligroso, pues por esa regla de 3 no van a la guerra, porque también es peligroso ir a la guerra. Entonces se quedan en casa o dejan que nos invadan o yo qué sé. Es como el día de mañana, si esto sigue con este descaro, van a decir que los bomberos se tienen que quedar en casa porque es peligroso ir a apagar el incendio. Entonces es que es flipante el nivel de caradura que tienen estos gobernantes. Y la policía no tendrá que enfrentarse a los delincuentes porque igual tienen un cuchillo. Se quedan mirando y ya está, y dejan que te maten en la calle. Bien, pues si nos parece aberrante decir que un bombero no va a entrar en un incendio donde hay personas en riesgo porque hay riesgo, o un policía no se va a enfrentar a los delincuentes porque igual están armados, o que el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas no se van a desplegar en Valencia porque es que, claro, hay riadas y puede morirse alguien. Mira, si hubiese habido varios muertos militares, todavía los jefes podrían haber salvado la cara y decir, lo intentamos. Perdón, sería falso, porque ellos no intentaron nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos permitieron a los soldados intentarlo. Pero es que ni siquiera les prohibieron intentarlo. E incluso a muchos militares que fueron a título particular, porque claro, la vocación la tienen igual, pues tuvieron toda suerte de problemas para poder ir a prestar ayuda a Valencia a título particular. Yo por eso en el mensaje que hice matizo mucho las Fuerzas Armadas a título colectivo, porque las Fuerzas Armadas a título particular son lo de siempre, es decir, son personas con mucha vocación de servir, y cuando no se lo permiten, pues se muerden las uñas y pasan una rabia tremenda. Pero la mayoría se quedó, la mayoría no tuvo los cojones de salir para ayudar a la gente. Pues no, la mayoría no. La mayoría no. 8.000 tíos que se quedan ahí, ¿sabes? ¿Y cuántos? ¿Tú sabes cuántos de 8.000 cuántos se quitaron la camiseta y salieron como civiles a ayudar a...? Pues no, tampoco lo sé, porque claro, eso cada uno lo guarda para sí, ¿no? Pero seguro, vamos, varios cientos seguros. ¿Sí?
¿Tantos? Seguro, sí. O sea, militares. De hecho, incluso muchos más no lo hicieron porque ya te digo que les pusieron toda suerte de pegas, obstáculos e impedimentos. Y solo castigaron a Eric Silva, entonces, porque si muchos lo hicieron, solo a él por decirlo y al resto no. Que yo sepa. A ver, que yo sepa, nadie dijo tan públicamente como Eric Silva lo que realmente ocurrió. Uh-huh. Si alguien lo intentó, bueno, lo cortaron de raíz. Quiero decir que no llegó a mí la noticia de que alguien hizo esa denuncia y lo represaliaron por ello. Pero ya digo, es que solamente el mensaje de Eric Silva, que además fue muy conocido, pues fue suficiente para que ya nadie, si alguien tenía la idea de denunciar algo públicamente, que no lo hiciera. Pero es que además, hasta donde conozco el asunto de Eric Silva, el instructor del expediente tuvo la desfachatez de decir que se lo sancionaba por hacer denuncia pública. Pero es que denuncia pública es expresamente uno de los apartados de la Ley de Protección al Informante, por el cual ya cesan todas las demás condiciones necesarias para ser objeto de protección un denunciante o informante, como dice la ley, el haber hecho denuncia pública. Bueno, pues tiene la desfachatez de por expreso, o sea, por escrito, expresamente decirle que lo sancionan por hacer eso que la ley dice precisamente que es obligatorio hacer y que como es obligatorio usted está protegido si lo hace. Qué puta bueno, si alguien piensa todavía que vivimos en un Estado de Derecho, por favor, que se vaya al médico y que se lo mire. Qué mafia, esto es una dictadura ya. Bien, pero es que es una dictadura criminal, porque lo que hay en Valencia son muertos. Estamos hablando de muchos muertos. Encima nos engañan con el número de muertos y falsean la causa de la muerte para no pagar las indemnizaciones. Ya digo, yo no entiendo. Y algo más, a los militares no les permitieron buscar personas vivas. Bueno, aparte de que, por ejemplo, Eric Silva ya al cuarto día, ¿cuánta gente sabe? Ya salió tarde. O sea, los que salieron al cuarto día ya salieron tarde. Pero si encima, cuando salieron, los 100 que salieron, les dicen que no pueden buscar personas, estamos hablando de un genocidio. Y estamos hablando de que realmente, porque yo ya en esto llevo un año investigándolo fuerte para el documental, y realmente yo creo que aquí el móvil mayor de todo esto, el mayor, aparte de vender el cuento climático, es las expropiaciones. O sea, necesitaban a la gente muerta, porque si sobreviven, van a volver a sus casas y van a volver a reclamar sus tierras. Entonces necesitaban la mayor cantidad de muertos posible para que la mayor cantidad de territorio de la Horta Sur de Valencia se quede disponible para los fondos buitre, que es de hecho lo que ha ocurrido. Fondos buitre que de hecho ya han adquirido y están adquiriendo las tierras. Los ayuntamientos ya están expropiando. La Confederación Hidrográfica del Júcar ya está expropiando. Y todo ese terreno, todas esas tierras, todos esos edificios, esos bajos, esas tiendas, se están quedando en manos de fondos buitre. Entonces, tenemos un móvil por el cual las autoridades no querían supervivientes en la Dana de Valencia, en la Gota Fría de Valencia. Sí lo tenemos. Ya está. Claro. Sí. Busca el dinero, sigue el dinero. Sí. Y encuentras la razón. Sí, es el aforismo policíaco. Sí. Pues vivimos gobernados por psicópatas, pero el problema es que la mayoría de la gente no quiere enterarse porque las evidencias están a la vista y los poquitos que lo vemos, pues la verdad es que tenemos muy poquito margen. Pero hay que seguir intentándolo. La cuestión, yo entiendo, es despertar esa masa crítica. Hay quien piensa que hace falta la mayoría. No, ni muchísimo menos. Esa mayoría es una masa amorfa que no va ni para un lado ni para otro. Por inercia nos lleva por donde quieren ellos. Pero si nosotros consiguiésemos reconducir el mecanismo, ellos tampoco iban a oponerse. Ellos, ya digo, son una masa amorfa. Entonces hace falta lograr esa masa crítica, yo calculo entre un 5 y un 10%. Con el 5% ya sería importante y el 10% sería imparable. Pues hay que intentar conseguir esa masa crítica y actuar. Porque es que si no estamos muertos. Quiero decir que quien no se haya dado cuenta de que estos psicópatas no tienen ningún reparo para matarnos,
lo tiene crudo. Quiero decir que como se siga fiando de ellos, bueno, pues requiescat in pace. Claro. Antes de que se nos olvide, cuéntanos, bueno, lo que me contaste antes, de que no te dejaban hacer tu trabajo cuando estabas en la UME por el tema de los riesgos laborales de los soldados y todo eso. Sí, efectivamente. Yo cuando fui destinado a la UME fue en calidad de técnico de prevención de riesgos laborales. Por eso digo que ya tengo incluso un ensayo hecho al respecto y sé de qué va la materia. Y es que se dio la casualidad, la infeliz casualidad, de que yo fui destinado al 5º Batallón, destinado en León, un mes después de que hubiese muerto el soldado Héctor Ruelmo Mayo en unos ejercicios de buceo en Guadalajara. Yo pensé, ingenuamente, que cuando llegase allí como técnico de prevención, pues que me pondrían a trabajar a destajo. ¿Qué va? Ingenuo de mí. El teniente coronel me prohibió hacer esas tareas y el segundo jefe, el teniente coronel se llama don César Gutiérrez de la Cámara Ara. Y el segundo comandante, Santiago Prego, cuando me recibió y yo le conté que iba a prevención de riesgos laborales, me contestó: eso solo sirve para tocarlos. Y así me lo dijo literalmente. Sí, efectivamente, entendiste el pino. Qué fuerte. Pues, y me prohibieron expresamente hacer mis tareas. Yo luego los denuncié porque hubo una maniobra, un ejercicio con muchísimo riesgo. O sea, se puso en riesgo a varios soldados. El responsable había sido un sargento primero, pero el teniente no me hizo caso, el capitán no me hizo caso, el comandante no me hizo caso, el teniente coronel no me hizo caso. ¿Y a quién denuncié yo? Al teniente coronel. Y eso supuso el retraso de mi ascenso 6 años. Pero bueno, yo llevaba la falta de ascenso como una medalla, porque yo había cumplido con mi deber, cosa que muchos otros no pueden decir lo mismo. Claro. ¿Y luego murió alguien más, me contaste, o fue ese chico? No, el que había muerto en ese batallón, el batallón de la UME, que yo sepa, hasta día de hoy, el único muerto que tienen en acto de servicio es ese Héctor Ruelmo Mayo. Que de hecho yo incluso participé en el juicio que hubo, porque claro, no quisieron emplumarse al teniente coronel. Yo hice un informe pericial que lo aporté al juicio, apuntando a la responsabilidad que tenía el teniente coronel don César Gutiérrez de la Cámara Ara por no haber aplicado diligentemente ninguna de las normas de prevención. Pero no, al final no sé exactamente cómo quedó el juicio, yo fui incluso a declarar, pero creo que al final pagó, como siempre, un sargento, me parece. Lo típico. Un cabeza turco. Sí. ¿Que tendría su culpa? Pues no lo sé, a lo mejor sí. Pero si un sargento tenía culpa, mucha más tendría el teniente coronel, quiero suponer. Claro. Qué barbaridad. Sí, pues esas son historias de la mili, sí. Sí. Bueno, pues claro, un país que está podrido desde la base. Porque luego también en esto somos todos responsables, ¿no? Porque si tú tienes, que eso siempre lo digo, la gente también es deshonesta. Tú tienes un coche que está estropeado y tiene una avería y te callas y se lo vendes, se lo engiñas al que te lo compre, pues que luego no te quejes de que un político te hace lo mismo a ti, ¿sabes? O que los jueces hacen lo mismo. Es que al final la sociedad entera está en caída libre. Sí, está todo podre. Pero fíjate, es que además tenemos un problema y se llama democracia. Es tabú criticar la democracia. Parece ser que la democracia es el único régimen político bueno y todo lo demás es una basura. La democracia, decía Winston Churchill, que era el peor sistema político con excepción de todos los demás. Yo no sé hasta qué punto tenía razón, porque él mismo también decía que el mejor argumento contra la democracia era una conversación de 15 minutos con el votante medio. Y la democracia también ha sido definida como un régimen en el cual encargamos la gestión del dinero de todos a alguien a quien no encargaríamos la gestión de nuestro propio dinero. Pero es que, de hecho, es que esto no es democracia, obviamente. Para entender lo que es la democracia habría que irse a Grecia, ¿no? Habría que irse muy antiguo, pero los partidos no son democracia. No, efectivamente. El poder no está centralizado en el pueblo, está centralizado en unos hijos de puta, en unos partidos corruptos y ya está. Pero esto deberían llevarlo, pues, un poco lo que dice Aitor Guisasola, ¿no? Tecnócratas, ¿no? Tendrían que ser personas especializadas y expulsables por el mismo pueblo, ¿no? Que de hecho me enteré en la pandemia que en Italia hay una ley que permite a la ciudadanía votar cuando quieren derogar una ley.
o algo así. Entonces, fíjate, eso en España no existe. Y estamos hablando de que solo pueden por una ley. Ya, aquí en España lo más parecido es la iniciativa legislativa popular, que exige 500.000 firmas, que además te dan un plazo para conseguirlas, y que para lo único que sirve es para proponer al Congreso que elabore esa ley, pero que el propio Congreso, bueno, eso solamente se ha conseguido en España una vez, o sea, el llegar a reunir las 500.000 firmas. Y para una vez que se consiguió, pues el Parlamento hizo lo que va a hacer siempre, que es desestimar la petición. Ya está, claro, asunto resuelto. Pero luego la Constitución habla ampulosamente de la soberanía popular. Bueno, pues si hay alguien todavía lo bastante cortito para creérselo, pues bueno, vale, pues siga usted por ahí. Créaselo usted. Claro. La mayoría de la población ni siquiera sabe que tenemos un problema. Pero como no hagamos nada, ya digo que estamos perdidos, porque es que estos psicópatas desprecian absolutamente nuestra vida. Entonces, no sé, algo habría que hacer. Ellos lo que aspiran es a producir un levantamiento violento de la ciudadanía. Cuando vemos las aparentes estupideces que hacen nuestros políticos, ellos en realidad obedecen órdenes. De estúpidos no tienen absolutamente nada, son muy obedientes. Y cuando esas cosas aparentan ser tan ilógicas, es porque quien está por encima de ellos, que también las vidas de estos políticos también son prescindibles, pues aspiran a que la ciudadanía actúe de la única manera que decía Ortega en la rebelión de las masas que sabe hacerlo, que es linchando. Porque eso va a justificar después medidas todavía más draconianas contra la población. Vamos a ver, el plan es matar al 90% de la población y someter a control absoluto al 10% restante. Eso podemos creérnoslo o no, pero es que estamos viendo lo que hay. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues los partidos políticos son sencillamente diferentes agencias de viajes que nos ofrecen el mismo destino, pero por diferente camino. La izquierda normalmente, bueno, vamos a admitir la división entre derechas e izquierdas, que como decía también Ortega, ser de izquierdas es una de las infinitas maneras, como ser de derechas, de hacer el idiota que tiene el ser humano, porque ambas son formas de hemiplegia moral, es decir, es un invento para que nosotros ya tapemos un ojo y ya no vemos nada más que la mitad de la realidad. Bien, entonces, los que se cuelgan la etiqueta de yo soy de izquierdas, pues esos nos llevan a ese camino por un recorrido más largo, que consiste primero en crear el caos, la inseguridad, la pobreza, para, por reacción, admitir el control, que es el objetivo. Mientras que los que se cuelgan la etiqueta de yo soy de derechas van por el atajo. Dicen, no, la cosa ya está muy mal a día de hoy, no vamos a esperar a que empeore para tomar medidas radicales. Y ya digo que al final el resultado va a ser siempre el mismo, es decir, el control absoluto de los 4 que quedemos. Yo ya me cuento, pues bueno, ojalá estemos entre tú y yo, entre los que lo contamos. Y además entre los que podamos también poner tope para evitar que esto llegue a ser así. Entonces, ¿tenemos solución? Sí, pero lo primero va a ser despertar a una cantidad suficiente, sobre todo para negarles cooperadores necesarios. Dicen que al mal para triunfar le basta la pasividad de las buenas personas. Es mentira. No, al mal para triunfar, además, necesita la cooperación activa de un puñado de buenas personas. Sin esa cooperación activa, no podrían lograrlo jamás. Vamos a ver, Marlaska no tiene ni media bofetada. Pero cuando nos encerraron a todos, cuando nos estabularon en casa, yo no me crucé con Marlaska nunca por la calle. Nunca. Pero es que, insisto, si hubiera salido él a vigilar a ver si yo salía de mi casa, 2 bofetadas y se acabó el problema. No, pero es que el problema son 100.000 señores que llevan pistola, que cobran nómina, que se la pago yo, pero la firma Marlaska. Y entonces confunden sueldo con soborno y confunden obediencia con virtud. Esos señores, esos son los verdaderos responsables de que todos estemos donde estamos. Porque si esa pandilla de psicópatas no tuviesen quien los obedezca y quien los proteja, ya no estaban ahí. Nos habríamos ya librado de toda esa caterva, de toda esa inmundicia. Se sostienen, sobre todo es el problema del dinero, miedo y dinero. Pero al final, ¿el miedo qué es? Miedo a perder el dinero, es decir, lo que te digo yo, el sueldo, que yo llamo soborno.
Pero bueno, a ver si conseguimos convencer a esos cómplices necesarios de que dejen de trabajar para el enemigo. Y luego también hace falta, aquí va a hacer falta el ejército sí o sí, que es lo que yo digo, ya que no movieron un dedo para salvar a miles de personas, porque ya sabemos que las cifras pueden ser realmente alucinantes. Eso se sabrá con el tiempo, porque pueden haber miles de personas que todavía están enterradas, que de hecho les han echado tierra por encima. En vez de escarbar y sacar miles de coches, lo que hacen es allanarlo y que se convierta en suelo. O sea, están ocurriendo cosas increíbles que el público no se está enterando. Entonces, ya que no hicieron nada en ese momento los militares, tendrán que hacerlo en el futuro. Y la única forma de que lo hagan es ir al Congreso y arrestarlos a todos. Porque es que es lo que hay que hacer. O sea, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. No estoy diciendo un golpe de Estado, porque no se puede dar un golpe de Estado a un Estado que es ilegítimo, porque ya dio el golpe de Estado, el perro varias veces. Y eso está demostrado. Si no, buscad toda la documentación que tienen en la asociación Elecciones Transparentes. Ellos tienen todo. O sea, el perro ha dado varios golpes de Estado con Indra. Con lo cual, no hay que dar un golpe de Estado, porque no es legítimo el Estado. Lo que tienen que hacer es ir y arrestarlos a todos. Arrestarlos inmediatamente. Dime. Sí, es que verás, yo ya estuve también en 3 escrutinios generales en mi provincia y yo también lo vi. Es decir, claro, cuando un policía dice que obedece órdenes porque es el orden legítimo y porque sale de los representantes del pueblo elegidos, eso es mentira, porque yo lo vi. Yo vi como los jueces, de hecho, uno de ellos me lo dijo delante de una cámara oculta, que no iban a abrir las actas de las mesas para sumar los resultados de todas las mesas, que en eso consiste realmente el escrutinio general, que ellos iban a dar por bueno el resultado que les daba Indra, esa empresa militar e informática contratada por el gobierno, salvo que hubiese alguna discrepancia en alguna mesa concreta, pero que el grueso de los datos iban a dar por buenos los que le daba en el escrutinio provisional, que por cierto no existe en la ley, que les daba Indra. Y eso lleva ocurriendo desde 2020, con lo cual todos los parlamentos que hay en España desde el 2020 para acá son ilegítimos. Exacto. Así que nada, al final pues la pelota está en el tejado de los ciudadanos y en el de los militares, ya no en los cargos y en los mandos, porque eso está todo podrido, y eso lo sé muy bien, sino en la gente y en los intermedios, ¿no? Los mandos intermedios y los soldados. Pues verás, yo les quiero hacer una sugerencia. No tienen por qué renunciar a un sueldo que se ganaron legítimamente aprobando una oposición, que las más de las veces puede ser dura, o en el caso de los soldados, un sueldo miserable, que es el más bajo de toda Europa y también probablemente el más bajo de toda España. Pero tienen una alternativa. Se llama ir al médico y pedirse la baja. Y que lo hagan. Es decir, un militar que vaya al médico y le cuente la verdad de cómo está viviendo, lo que está haciendo y lo que le están haciendo, o un policía, ningún médico le va a negar la baja psicológica por ansiedad o por depresión, por el amor de Dios. Que sigan cobrando legítimamente. Yo les pago el sueldo 1000 veces más contento si se quedan en su casa sin defender al enemigo. Y tampoco hace falta heroísmo para eso. Solamente 2 dedos de frente y decir, no, yo no trabajo para el enemigo, pero como yo me lo gané, me lo voy a seguir cobrando porque yo tengo que sostener una familia. Que sostengan la familia, sí, pero por Dios, pero que no hundan a España. Eso para la policía y la Guardia Civil cuando les toque defender a los criminales estos. O a los militares, si los quieren llevar a Eslovaquia, ¿qué narices pintamos nosotros en Eslovaquia? Claro. Nada. Es que fíjate con 8.000, bueno, con 100.000 que me dijiste que hay en España, con que cada uno coja cualquier cosa ahí en Valencia, una bolsa, una caja, limpian eso en 15 días o menos. En 0, los medios que tienen las Fuerzas Armadas son desproporcionados, son enormes, son gigantescos. Por desgracia, la mayoría de la gente no se lo puede ni imaginar. Y nos cuestan además una fortuna. Es decir, si se va, sí, España solo gasta el 2% del Producto Interior Bruto en defensa, solo el 2%, sí, pero es que es todos los años, oiga. Y eso suma y sigue. Claro. Y luego encima, para que, como digo, un vehículo que cuesta 10 millones o otro que cuesta 5 millones, el único día que podían haber salvado vidas, se quedaron metidos en el cuartel para que no se manchen. Claro. Bueno, Nauset,
prefiero no seguir para no reventar. Sí, no, al final que reviente, pero que revienten ellos. Y por otro que lado, revienten ellos, efectivamente. Bueno, hermano, pues nada, muy bien por lo que estás haciendo. Yo ya llevo hace unos años que te conozco y que sigo, ¿no? Lo que estás haciendo, todas las denuncias. De hecho, vas a un ritmo endiablado haciendo denuncias y con acciones, ¿no? Acciones concretas. Así que nada, muy bien, tío. Dicen que vamos a cambiar el mundo, pero no será con nuestra opinión, sino con nuestro ejemplo. Yo no tengo opiniones, yo solamente me dedico a actuar. Y claro, ya digo, ahora mismo voy a recurrir la denuncia esta contra el carnicero de Valencia que archivó el Tribunal Supremo, y ya presenté varias, ya digo, yo siempre a ráfaga, contra el coronel Alberto Morales del Regimiento de Caballería Lusitania número 8. A ver qué pasa, ya os contaré. Vale, bueno, tú estate pendiente de avisarme porque sabes que estoy como pollo sin cabeza para apoyarte y compartir en el canal todo. Que tú publicas tus cosas, pero yo no siempre me entero y para hacerte un seguimiento. Sí, pues procuraré mantener informados a ti y a todos los españoles, a nuestros compatriotas. Vale. Bueno, hermano, pues nada, pues muchas gracias por el ratito que hemos estado y si quieres decir algo más. Pues muchas gracias a ti y un abrazo a todos nuestros compatriotas. Bueno, nos vemos. Vamos, Ciru, dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna, nunca la invadieron y el espacio. Nunca ellos lo vieron, las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.